Bienvenidos a EDSI, Education Science. El día de hoy hablaremos sobre Mendel y la herencia genética. Antes de hablar sobre Mendel y las leyes en base a sus experimentos, es importante revisar algunos conceptos básicos de genética. ¿Qué es genética? Genética es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres morfológicos y fisiológicos en los seres vivos, es decir, la transmisión de la información genética. Cuando hablamos de genética molecular, nos referimos al estudio de las moléculas que contienen la información biológica hereditaria, es decir, el ADN. ¿Qué es citogenética? Cito es célula, por lo tanto, será el estudio de las estructuras celulares que contienen esa información hereditaria, o sea, el ADN, es decir, los cromosomas y los procesos relacionados al mismo, mitosis, meiosis. Cuando hablamos nosotros de genética mendeliana, nos referimos al estudio de la herencia de los caracteres mediante experimentos con análisis de la descendencia. Es decir, aquí es muy importante el análisis de la progenie para ver el comportamiento. Pues bien, dentro de los conceptos básicos de genética tenemos gen. ¿Qué es un gen? Haciendo un recordaris, es un elemento o factor hereditario. Es el fragmento de ADN que determina una característica en particular. El genoma es el conjunto de todos los genes de un individuo. Los alelos son las formas diferentes de expresión de un gen. Así tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante es aquel que siempre va a expresar la característica dominante tanto en homocigosis como en heterocigosis y se representa con la letra mayúscula, en este caso con la A mayúscula. En cambio, el alelo recesivo es aquel que solamente va a expresar su característica cuando se encuentra en homocigosis, ya que cuando está presente el alelo dominante, este lo inhibe. Se representa con una letra minúscula, en este caso con la A minúscula. Pero los alelos tienen una ubicación dentro de un cromosoma. A esa ubicación nosotros denominamos locus y su plural, loci. Entonces, ¿qué es el cromosoma? Es la cromatina condensada. Recuerden que en la cromatina está constituida por el ADN más histonas. Y también encontramos la cromatina embebida dentro del nucleoplasma. Y en este nucleoplasma encontramos el ARN también, aparte de otras proteínas que no son histonas. Así tenemos en los cromosomas los homólogos. Nos referimos al par de cromosomas que presentan el mismo tipo de información, pero cuyo origen es diferente, es decir, son entregados por progenitores distintos. Por eso nosotros heredamos un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. El genotipo es la constitución genética de las características de un individuo. Así tendremos el homocigoto, también conocida como raza pura. Tiene los dos alelos iguales para una o más características y se representa con dos letras, mayúsculas o minúsculas. Será mayúscula siempre y cuando sea un homocigoto dominante y minúsculas cuando sea un homocigoto recesivo. El heterocigoto también se denomina híbrido y es el individuo que presenta dos alelos diferentes para un carácter, es decir, el alelo A mayúscula con el alelo A minúscula. El fenotipo es la expresión de los genes.
todas las características observables en un organismo asociado a un medio ambiente. Recuerden que el fenotipo es el resultado de la interacción genotipo más medio ambiente. ¿Qué es un gameto? Es una célula sexual haploide que resulta de la meiosis. Siempre se representará con una letra de cada característica, de cada par de alelos. Los gametos masculinos son los espermatozoides y los gametos femeninos los óvulos. Tenemos una terminología bastante común en genética mendeliana cuando hacemos los cruces. La generación parental, la generación filial F1 y F2. La generación parental se representa con la letra P mayúsculas y la generación filial 1 con F1 y generación filial 2 F2. Recuerden ustedes que la generación filial es el resultado del cruce de la generación parental, es decir, son los hijos del cruce de la generación parental. Y la F2 son los hijos del cruce de individuos de la primera generación filial o F1. En otras palabras, F2 son los nietos de P. ¿Qué es un carácter? Normalmente en genética mendeliana hablamos de caracteres o características. El carácter es cada una de las características morfológicas o fisiológicas que permite distinguir un individuo de otro. Por ejemplo, tenemos el color de ojos, el tipo de pelo, etc. Así tenemos un carácter dominante y un carácter recesivo. El carácter dominante es esa alternativa de una característica que se manifiesta siempre aunque esté presente el alelo recesivo en el genotipo, mientras que el carácter recesivo es esa alternativa de una característica que no se manifiesta cuando está presente el alelo dominante en el genotipo que la representa. Ya hemos revisado algunos conceptos, definiciones básicas en genética. Ahora veremos cómo se da la transmisión de los genes. Todos los organismos somos el resultado de una fecundación. Esta fecundación se da por la unión de dos gametos, un gameto femenino y un gameto masculino. Ambos tienen carga haploide. En el caso de los gametos femeninos, estos son denominados óvulos y los gametos masculinos, espermatozoides. Pues bien, estos gametos son el resultado de la división por meiosis de los gametocitos, estas células de aquí. Estos gametocitos también pasan por un proceso de mitosis para generar otros gametocitos. Como podemos ver, cada gameto tiene un cromosoma. Como son células haploides, pues tendremos 23 cromosomas en cada gameto para el caso de los seres humanos. Estos 23 cromosomas corresponden a 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma sexual. Como podemos ver, en el caso se diese la fecundación, un espermatozoide fecundará a un óvulo y la unión de ambos gametos darán origen a un embrión. Este embrión tendrá una carga diploide. En el caso hipotético, según el ejemplo, este espermatozoide que contiene un cromosoma que porta el alelo A dominante, fecundase a un óvulo que porta un cromosoma con el alelo A recesivo, pues formarán un organismo diploide y este cromosoma y este cromosoma se denominarán cromosomas homólogos. Entonces,
En el gráfico observamos que la mujer es un individuo heterocigoto, igual que el varón. Ambos heterocigotos para el color de los ojos, marrones. Por lo tanto, si son heterocigotos, el 50% de los gametos portarán el alelo dominante y el 50% el alelo recesivo, para ambos casos, tanto para la mujer como para el varón. Entonces, como ya lo hemos visto, cuando los gametocitos dan origen a los gametos, estos gametos portarán cada uno un alelo. Dependiendo de cómo se dé la combinación entre los gametos en el proceso de fecundación, pues tendremos distintas combinaciones que nos darán también distintas probabilidades. Por lo tanto, en la descendencia observaremos individuos homocigotos. En el caso, este alelo dominante de la madre, que se encuentra en un óvulo, se uniese con un espermatozoide que porta el alelo dominante. Dará origen a un individuo homocigoto dominante. En el caso de los heterocigotos, pues será cuando un espermatozoide que porte el alelo dominante, en el caso del varón, fecunda un óvulo que porta el alelo recesivo, o viceversa. Un espermatozoide que porte el alelo recesivo fecunde a un óvulo que porte el alelo dominante. Pero tendremos solamente individuos homocigotos recesivos cuando tanto el espermatozoide y el óvulo ambos porten el alelo recesivo. Entonces, genotípicamente tendremos individuos homocigotos, homocigoto dominante, heterocigotos y homocigotos recesivos, pero fenotípicamente veremos que tanto los individuos homocigotos dominantes como heterocigotos presentarán la misma característica, es decir, ambos serán de ojos marrones. Solamente el homocigoto recesivo expresará la coloración azul en los ojos. Por eso es que solamente los caracteres recesivos se expresan cuando estén en homocigosis, ya que en heterocigosis el alelo dominante es aquel que se manifiesta. Entonces, cuando nosotros hablamos de individuos híbridos o heterocigotos, tendremos monohíbridos, dihíbridos, trihíbridos, tetrahíbridos, etc. Si hablamos de un monohíbrido es porque es híbrido en una sola característica. Dihíbridos, dihíbrido en 2 características. Trihíbrido será híbrido en 3 características. En este caso, vean ustedes, tenemos 3 pares génicos, pero solamente es híbrido para el segundo par génico. Por lo tanto, este individuo es un monohíbrido. En el caso de aquí, también tenemos 3 pares génicos, pero es híbrido para el segundo y el tercero. Por eso es un individuo dihíbrido, al igual que aquí. Y será un organismo trihíbrido cuando sea híbrido en esos 3 pares génicos, o sea, para 3 características.